Eso es un factor común denominador en todas las creencias del mundo. Ahora, estos dioses que vemos en la Biblia eran seres físicos. Los que usted ve en el Antiguo Testamento en particular, recuerden, el Antiguo Testamento son diferentes versiones de la historia del antiguo Israel. La Biblia fue alterada en muchas ocasiones, fue revisada, fue traqueteada. O sea, hay diferentes tradiciones teológicas dentro del Antiguo Testamento. O sea, la tradición eloísta, la tradición yahvista, la sacerdotal, la deuteronomista, 4. Se cree que hay 4, pueden haber más, pueden haber menos. Y la comprensión de lo que ellos, lo que se llama Dios, lo que nosotros creemos que es Dios, pues ha evolucionado. Inicialmente Israel era como los demás pueblos del mundo, politeísta. Y ellos no tenían un concepto de lo divino como algo espiritual. Ellos creían que estos seres eran físicos, eran reales. Ellos los veían y les rendían culto. Lo palpaban, los veían con sus ojos manifestarse. Alimentaban a estos dioses. Luchaban con estos dioses. Incluso estos dioses engendraban hijos con las mujeres humanas. Era así. Fue siglos después cuando fue evolucionando la religión, donde se crea lo que es el monoteísmo, que adopta el judaísmo del segundo templo, o posterior, o más o menos por esa época, o el periodo asmoneo, que algunos piensan, absorbiendo el monoteísmo persa, que se crea el concepto del monoteísmo, donde los poderes de todos los dioses se fusionan en un solo ser. Y ahí es que se convierte en el Ultimate God, el Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente. O sea, el Dios que tiene todo el poder y no tiene rival. El Dios único, verdadero. Ahí es que viene, ahí es que se crea ese concepto durante ese periodo. Pero originalmente la Biblia no presenta ese concepto. En el Nuevo Testamento sí, en el Nuevo Testamento sí se habla de un Dios, pero se reconoce la existencia de otros dioses. El apóstol Pablo menciona de que existen otros dioses, pero que para los cristianos hay un solo Dios y un solo mediador, que es Cristo. O sea, ahí sería una especie de monoteísmo enoteísta, algo así. O sea, se reconoce la existencia de otros dioses, pero se adora únicamente a un Dios que se tiene como único Dios digno de adoración, que es prácticamente lo que existía en el judaísmo del primer templo. En la teología del judaísmo del primer tiempo, del templo, se adoraba a Yahvé como el Dios principal, pero se reconocía y se permitía el culto a otros dioses. Salomón construyó altares a otros dioses, a Chemosh, a Moloch, a otra gente, a Será, ¿ves? Pero Yahvé era el Dios protector, era el Dios patrón de Israel en aquella época, en el tiempo de la teología del primer templo. El primer templo era una teología más enoteísta, monolatrista. La teología del segundo templo es que va monolatrista en camino hacia el monoteísmo, que se consolida después del exilio babilónico persa. ¿Ves? Ahí es que se va consolidando con las reformas deuteronomísticas de los reyes, Ezequías, Josías, la influencia del zoroastrismo persa, el reino asmoneo. ¿Ves? Todo eso influenció en la comprensión de lo divino como algo monoteísta. O sea, el cristianismo absorbe esto, absorbe estos elementos porque se desarrolla en ese periodo. Saludamos a Juan Peña, que nos dice: los carros de Yahvé se cuentan por veintenas de millares. Salmos, ¿sí? Los carros de Yahvé, de este Dios, esta deidad
de guerra, varón de guerra se le llama. También se le llama como el ángel de Yahvé o el ángel Yahvé. Porque en Hechos se menciona de que Moisés estuvo en contacto con un ángel. Sin embargo, en el relato de Éxodo se dice que estuvo cara a cara con Yahvé. O sea que en Hechos te dice que Yahvé era un ángel o el gran ángel. Porque mire, los ángeles, lo que nosotros llamamos hoy ángeles, antes eran llamados dioses. Lo que pasa es que el monoteísmo se estableció, entonces estos otros seres sobrenaturales, celestiales, fueron degradados a seres angelicales. Pero originalmente estos seres angelicales eran considerados dioses. En el Nuevo Testamento se refiere a Satanás o al diablo como el dios de este siglo. O sea, Satanás es un dios menor. Pablo reconoce esto. Juan habla de que el mundo está bajo el maligno. Y podemos mencionar de que hay muchas cosas que Jesús confronta a los saduceos, a los escribas, los fariseos, como si Yahvé fuera el diablo. ¿Sí? En Juan 8, Jesús le dice a los fariseos, a los saduceos, que ellos eran hijos del diablo y que no conocían a Dios. ¿Sí? Y hay muchos conflictos entre Jesús y los judíos, como si hubieran un choque de dos religiones distintas, como si los judíos representaran a un Dios distinto al que Jesús representaba. Y eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en todos los evangelios. Por algo mataron a Cristo, porque Jesús decía ser el Hijo de Dios. Jesús traía la religión antigua, donde existían múltiples dioses, múltiples divinidades. Jesús hablaba del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era una figura celestial, era un Dios. En el libro de Daniel se habla del Hijo del Hombre, de una figura celestial, de un Dios y otro Dios que estaba por encima del Hijo del Hombre, que era el anciano de días. Y este anciano de días o padre de años era el Elión, el dios cananeo, el Elión. Y esa representación del dios anciano o mayor o padre y el dios administrador o corregente, la vemos en la mitología cananea, donde él era el dios principal, el Elión, el Shaddai, el ¿cómo se llama? El anciano de día, el padre de años, el Elión. Y Baal era su hijo. El Adón, el Señor, era Baal. El padre era él y el hijo era Baal. O sea, esta idea del padre, Dios Padre y Dios Hijo, existía en Canaán. Existía en Fenicia, con Il como equivalente de Cronos, que sacrificaba a su hijo en unigénito Ledut para salvar al pueblo de la ira de los demonios. Y en el Nuevo Testamento se habla de que el Dios Padre envía a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados y salvarnos de la ira venidera y trasladarnos del imperio de la oscuridad al reino de la luz. Se ve el patrón, se repite el patrón. O sea, o sea, ¿cómo verlo? O lo pone, mira, a los fans de Star Wars, él sería el emperador Palpatine y el hijo Yahvé sería Darth Vader. O Baal sería Darth Vader. Algo así, que eran corregentes del universo, de la galaxia.
Saludamos a Randy de la experiencia escéptica. Dice el gran ángel Yahvé. Sí, el gran ángel Yahvé. Las dos facciones del sur y los del norte, claro, porque la facción del sur adoraba a Yahvé. La facción del norte adoraba a él. O sea, Yahvé es un dios que viene del sur, un dios pagano, un dios de tormenta, de metalúrgico, de montañas, de guerra, de desierto. Él era del norte, de Canaán. Un Dios distinto, un Dios misericordioso, bondadoso. O sea, son dos dioses diferentes. No es un solo Dios, como nos han enseñado en la escuelita dominicana, en los catecismos. Eso es un embuste que nos han enseñado. Y hay que decirlo, aunque se piquen y se molesten algunos. Pero esa es la realidad. Entonces, estos dioses tenían cuerpos físicos originalmente. Eran presentados de esa forma. Y hacían pactos de sangre con los pueblos. Hoy en la brujería, en el chamanismo, en las religiones orientales, en las religiones africanas, en las religiones paganas, todavía eso se ve. O sea, en los pactos de sangre, a cambio de bendición, a cambio de prosperidad, a cambio de fertilidad, se sacrifican animales, se vierte la sangre en una especie de altar dedicado a un orishá, a un santo, a un ente, a una deidad. Entonces, esta sangre que es derramada, o estos intestinos, o estos, ¿cómo se dice? Riñones, no sé, los órganos, se queman, y este olor a quemado, pues era considerado olor grato, fragante a Yahvé, a los dioses. Todavía eso existe. O sea, lo que usted ve hoy en la brujería era lo que hacían en Jerusalén, en el templo, matando cabras, matando toros, bueyes, haciendo una carnicería allí para después prenderlo todo en fuego, porque eso era como olor grato a Yahvé. O sea, era como que cantidades, ¿cómo se dice? Industriales, comparado con otras religiones, ¿ves? Que acá es en un monte que matan 2 o 3 cabras y ya. Pero en aquella época eran cantidades industriales, ¿ves? Que eran miles de animales siendo sacrificados diariamente, ¿ves? Y en las festividades que ellos realizaban. Pues lo mismo. O sea, los pueblos alimentaban a estos dioses, y a cambio de esa alimentación, ya sea energética o física, pues estaban en paz. Por eso es que habían ofrendas de paz, habían ofrendas por el pecado, habían ofrendas por peticiones y cada cosa. ¿Sí? Como que eran diferentes tipos de trabajo, como la brujería. O sea, tener un trabajo para esto, pues las ofrendas eran así, variaban. ¿Sí? Pues lamento decirles que la conexión con la brujería y el paganismo en la religión del antiguo Israel está ahí. Está ahí. Y estas personas entraban en trance y gritaban y sajaban a los animales y cantando y tocando instrumentos. O sea, igual que sucede, o que sucede en otras culturas orientales. Es lo mismo. Decir, no, eso es blasfemia. No. ¿Qué blasfemia? Lee el relato bíblico, lee lo que dice Levítico, lee Números, lee lo que hizo el rey Salomón, que sacrificó como 100,000 vacas y ovejas y cuánta cosa hay, y la gente pegó a tocar instrumentos y se formó un revolú, un sal para afuera, y ahí bajó el fuego de Yahvé y todo el mundo se descontroló.